Buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a su programa Comunicación 360. Hoy vamos a abordar un tema de coyuntura que es la comunicación gubernamental en tiempos de pandemia. Sabemos que desde que el 15 de marzo del 2020, el Estado peruano inició un proceso de cuarentena que está previsto hasta finales de mes. Y desde esa fecha, el presidente Martín Vizcarra ha compartido mensajes distintos a la nación. Además, compartiremos la otra mirada, la mirada del ciudadano, a cargo de la especialista en comunicación estratégica Marisol Castañeda, que viene en representación de la Asociación de Comunicadores Sociales Alandria. Bienvenidos a Comunicación 360. Comenzamos. Hola, continuando con el programa, ahora tenemos a Marisol Castañeda. Ella es comunicadora y es directora de investigación y comunicación estratégica de la ONG Calandria. Bienvenida, Marisol. Gracias a la invitación de la universidad y buen día también a todos los que en este momento nos están escuchando y oyendo, por supuesto. Bien, casualmente hemos invitado a Marisol conociendo su trayectoria y su experiencia profesional, porque nos gustaría que comparta esa mirada en el análisis de la comunicación estratégica desde el gobierno, pero más desde el enfoque del ciudadano. Marisol, cuéntame, ¿cómo es que has visto tanto la estrategia, los mensajes, los públicos en estos tiempos de coronavirus en que el gobierno ha estado digamos, en contacto directo con la población? Sí, yo creo que en primer lugar me gustaría destacar, hay un dicho que dice, todos son generales después de la guerra, ¿no? Y entonces creo con esto plantear que más que críticas, ¿no? Lo que las etapas que van pasando en la gestión de la pandemia aquí en Perú nos va dejando lecciones aprendidas, ¿no? Más que decir esto se hizo bien, esto se hizo mal, algunas lecciones aprendidas. En primer lugar, pienso que la comunicación gubernamental no debe estar disociada de la comunicación ciudadana. Es más, mucho de la comunicación ciudadana es esencia de la comunicación gubernamental, no centrada en logros, no centrada solamente en la imagen de la autoridad o del gobierno, sino precisamente en la razón de ser, en tener políticas públicas que sean legitimadas a partir del diálogo y la participación. Pero para ello lo primero es el conocimiento del público. Y creo que tal vez ahí hay un primer punto que tiene claroscuros, ¿no? Una mirada positiva, una buena lección aprendida y que es importante es, me parece, el discurso del presidente Vizcarra en su primera etapa y en las posteriores también es un discurso educativo, ¿no? No solamente es un discurso político, sino un discurso que le habla al ciudadano, que le plantea retos, que lo involucra, que le plantea valores, cuando nos dice quédate en casa para poder abrazarnos después, ¿no? Me distancio hoy para abrazarnos después, porta una serie de valores que nos propone como sociedad, para poder vivir mejor en sociedad, para cuidar nuestra salud, pero también la de los otros. Sin embargo, creo que esa primera etapa, tal vez no, una lección aprendida es que los discursos no bastan para construir una estrategia de comunicación, menos una estrategia de comunicación de cara al ciudadano. Necesitamos efectivamente conocerlo, no solamente en sus carencias informativas, en lo que le falta saber, sino en sus prejuicios, en las barreras, en esa idiosincrasia cultural y también en su relacionamiento, ¿no? Que no solamente es un ciudadano que transite, que esté en la casa, sino es un ciudadano que necesita hacer determinadas cosas y sale al mercado, y sale a las tiendas, y sale a las farmacias, y sale a los bancos. Lo que esto quiero decir es que si nosotros en una primera etapa somos conscientes de que para el diseño de mi estrategia tengo que conocer al público, entonces de allí surgen muchas estrategias que ahora sí ya se están tomando, pero en la primera etapa no, ¿no? Es decir, creo que uno extraña, a propósito de lo que ha sido en otras épocas el manejo, por ejemplo, del cólera, donde sí ha habido campañas educativas
con mucha compromiso de los medios de comunicación, articulado con el trabajo de promotoras de salud, en la comunicación interpersonal, mucho trabajo de BTL, de impacto también. En este periodo, en este caso, no se siente eso, ¿no? Efectivamente hay hashtag, hay los medios, algunos líderes, influencers colocan, pero los mensajes no son campañas, los mensajes son parte de una campaña, son parte de una estrategia de comunicación. Y creo que en ese sentido la sociedad civil, el Estado y los medios tenemos que hacer más alianzas. De hecho, después de la cuarentena, necesitamos continuar un poco esta línea de cómo prevenir, cómo trabajar no solamente información, sino orientación educativa, porque nuestra vida cotidiana va a estar en el contexto COVID. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud y la de nuestros conciudadanos en el transporte, en nuestra casa, en las bodegas, en el mercado, en los bancos, en diferentes espacios? Pero para ahí tenemos que conocer entonces ya no solamente por dónde transita el ciudadano, sino también desde dónde le vamos a hablar, ¿no? Hemos tenido casi mensajes homogéneos: quédate en casa, lávate las manos, llama al 113, pero son mensajes que son importantes en una primera etapa, pero tienen que bajar en el ámbito regional y en el ámbito local. Yo escuchaba, por ejemplo, qué interesante, en las comunidades no se dice quédate en casa, en las comunidades es quédate en la comunidad, ¿no? No es quédate en casa. La casa es quédate la en la comunidad. La comunidad es lo que tienes que preservar, ¿no es cierto? Sigue funcionando y relacionándose y construyendo ahí saberes, es la comunidad y los otros. Entonces, o lugares donde lávate las manos en lugares donde no tenemos agua, o que viene el agua 2 veces a la semana, ¿no? O por horas, pues obviamente eso también nos plantea un tercer reto. A mí me parece, como decía, el discurso del presidente y las conferencias que son diarias y a determinada hora y con determinados protocolos, me parecen un buen mecanismo de comunicación. Creo que deberían haber otros más. Creo que deberían haber más voceros, que ya no solamente diferenciar el vocero más político y de la gestión de un vocero que nos esté hablando ya del futuro, ¿no? ¿Qué hacer? Creo que también el presidente se desgasta en ese sentido. Los ciudadanos podríamos ubicar, digamos, vocerías de acuerdo a la gestión, a la crisis, al futuro. Pero más allá de eso, una estrategia de comunicación tiene que ser descentralizada y participativa. Y aunque el presidente tenga mucha capacidad didáctica y pedagógica en explicar las cosas y en reiterarlas, no deja de ser una estrategia centralista y vertical, porque no está bajando esta estrategia hacia los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que son también, ahí deberían haber estructuras de comunicación, los comunicadores del Estado deberían ser los abanderados en poder trabajar entonces en sus propias localidades con las herramientas que tenemos en la localidad, los serenazgos, pasar con avisos de pronto en los barrios, ¿no? Tener en los mercados pancartas o material directo, de uso directo, individual, no se aconseja, ¿no? Obviamente, por la posible transmisión, pero aquellos materiales que son de uso colectivo, como afiches o pancartas, pero que van bajando, ¿no? Que van bajando, y mensajes entonces que en los distritos, en los barrios o en las regiones, en los espacios de encuentro, pueden ya dialogar con la cotidianidad de la gente. Y cuando planteo eso, no solamente debería ser un esfuerzo de participación, sino también de cómo convocar a la sociedad civil. Una cosa que uno extraña en este proceso es que la sociedad civil está ausente. Están presentes los expertos, ¿no? Están presentes los opinólogos, están presentes evidentemente profesionales vinculados al tema de la salud, pero los comunicadores, especialmente aquellos que venimos de la comunicación para el desarrollo, que tenemos una larga trayectoria de trabajo en comunicación para el cambio de comportamiento, que es un tipo de comunicación educativa distinta a la que podríamos trabajar en proyectos o en publicidad
¿no? En otras disciplinas, especializaciones de la comunicación, creo que hemos acumulado experiencia como para identificar cuáles ser los prejuicios, los estereotipos, las creencias que hoy día se pueden constituir en mitos que hay que derribar. Y creo que la post-cuarentena necesitamos centrarnos, necesitamos los comunicadores hacer alianzas, fortalecer nuestro rol para poder aportar en ese periodo, porque la post-cuarentena las vamos a tener tal vez hasta el próximo año, ¿no? Si no es un poquito más. Sí. Ha sido un análisis bien exhaustivo el que has hecho tú de todos estos desafíos, tanto de adaptación de mensajes, de canales, de públicos, ¿no? De tomar en cuenta esto de la interculturalidad, de la convivencia. ¿Qué, digamos, qué cualidades o qué roles debería tener un profesional de comunicación para estos próximos meses, para este próximo año, que nos va a dejar varias lecciones la pandemia, ¿no? Definitivamente el enfoque de prevención creo que es algo que va a calar fuerte en los mensajes. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta o consideras tú desde tu experiencia? Yo creo que es bien importante los comunicadores. Creo que hoy día el reto de los comunicadores del Estado, que son comunicadores que muchas veces tienen una formación más de periodistas, es poder tener claro que información no es comunicación, ¿no? Que información es necesaria, pero es una dimensión de la comunicación, que necesitamos generar diálogos. Y cuando digo diálogos, no solamente me refiero al diálogo directo que podríamos tener, sino el simbólico, en el sentido de partir de las demandas y necesidades de la gente. De hecho, todas nuestras páginas web, ahora que estamos todos en plataformas virtuales, normalmente son mecanismos de acceso a información, pero podrían tener instrumentos, herramientas digitales que permitan que la gente pueda participar y opinar, ¿no? Primer punto. Segundo, que creo que lo primero que debería hacer un comunicador a nivel regional y local es mapear cuáles son los recursos de comunicación con los que cuenten la localidad, para poder partir de ellos. Cuando digo recursos, no solamente me refiero a si hay radios, si hay parlantes, si hay espacios de comunicación, canales que ya estén funcionando, sino también personas, otros comunicadores de radios locales, de medios artesanales, que estén funcionando, que creo que todo suma, todo suma. Segundo, un comunicador debería invertir un tiempo en planificar la estrategia, ¿no? Siempre digo, no hay recursos, o sea, no podemos pensar en los recursos sin pensar en la estrategia. Y no podemos pensar la estrategia sin hacer investigación. Dedicarnos un tiempo a conocer al público en nuestra localidad, diseñar la estrategia y después entrar a los videos, la radio, las pancartas, lo que se necesite. Entonces, cuando hablo de un comunicador, entonces, que escuche a la gente, un comunicador que planifique, un comunicador que esté atento a esos prejuicios, a esas creencias que hoy día con las cuales tenemos que dialogar, pero también un comunicador que involucre a la ciudadanía. Hay mucho capital social, creo, hay muchas lideresas, jóvenes, voluntarios que quieren apoyar, y no digo que hay que trabajar y exponerlos en la calle, ¿no? Sino que desde sus casas tienen redes de contacto, activar nuestras redes de contacto, ¿no? Creo que un estudio que sí es importante y no está muy, no está muy desarrollado, ni siquiera en los proyectos de desarrollo y menos en las municipalidades, necesitamos tener una base de datos. No hay posibilidad de gestión de conocimiento, de conocer al público si no tenemos una base de datos. ¿Cuántos adultos mayores hay en nuestra municipalidad? ¿Cuántas personas en situación de discapacidad, ¿no? ¿Cuántas organizaciones que pueden ayudarnos a llegar a más? ¿Cuántos comunicadores? ¿Cuáles los equipos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas digitales que tienen? ¿Cuál es el nivel de alfabetización digital de nuestro público? La comunicación sigue siendo comunicación, solamente si escuchamos al otro. Bien, Marisol, ha sido de verdad muy, pero muy exhaustivo en realidad tu análisis, ¿no? Las fortalezas con que contamos los comunicadores para poder dar un mejor enfoque de prevención. Agradecemos a Marisol Castañeda, ella es directora de Investigación y Comunicación Estratégica de la ONG Calandria, por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Comunicación 360.
Todos los jueves a las 3 de la tarde por RDN, con los 5 sentidos.